Buen día, buena tarde, buena noche. Hoy hablaremos de la enfermedad coria de Huntington infanto-juvenil. Pero antes hagamos un repaso rápido de la coria de Huntington en general. El Huntington es una afección hereditaria donde las neuronas se degeneran con el transcurso del tiempo, comúnmente comienza entre los 30 y 40 años de edad. En esta enfermedad hay una aparición progresiva de síntomas psiquiátricos, motores y cognitivos, y es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, ¿qué es la enfermedad coria de Huntington infanto-juvenil? Pues básicamente es cuando los síntomas de la enfermedad de Huntington comienzan antes de los 20 años, y eso es porque hay una correlación entre la extensión del ADN anormal en el gen, la edad del paciente y sus síntomas. Entre mayor sea el número de repeticiones anómalas, más temprano se verán los síntomas del Huntington. Respecto a su epidemiología, se desconoce la prevalencia exacta de la forma juvenil del Huntington. Sin embargo, el Huntington en general tiene una prevalencia de 1 entre 10.000 personas, y se estima que la infantojuvenil es de alrededor de 1 cada 166.000 personas. Algo así como un 6% del total de casos de Huntington, o sea, aproximadamente, de cada 20 pacientes, uno tendrá menos de 20 años. Pasemos ahora a la descripción clínica, los síntomas. Los trastornos conductuales y las dificultades del aprendizaje en la escuela son a menudo los primeros signos. El trastorno motor es por lo general hipocinético y bradicéntrico, con componentes distónicos, o sea, habrá rigidez, lentitud y muy a menudo epilepsia. También son frecuentes las convulsiones, ataxias y pérdida de peso. La demencia está presente en etapas tempranas de la enfermedad, como en su versión adulta. La coria o los movimientos involuntarios, signo clásico del Huntington, se observa raramente en la primera década, o sea en los pacientes de menos de 10 años, y es más probable que aparezcan en la segunda década. Hablemos ahora de la etiología, el origen de la enfermedad. El ADN está formado por miles de millones de nucleótidos, adenina, timina, guanina y citosina, o sea, entre comillas, las letras A, T, C y G. En el gen que causa el Huntington hay un tramo donde la secuencia CAG en el cromosoma 4 se repite excesivamente, y entre más repeticiones haya, digamos más de 36, más pronto se comenzarán los síntomas. En la enfermedad de Huntington juvenil, la longitud de las repeticiones CAG es superior a 55 en la mayoría de los casos. Hay que aclarar que las repeticiones sí determinan la existencia de la enfermedad, pero la longitud de la expansión determina alrededor del 70% de la variación en la edad de la aparición de síntomas, aunque no nos dirá cuáles serán los síntomas iniciales, su curso o la duración de la enfermedad. Y otro dato a tener en cuenta es que en el 75% de los pacientes con Huntington juvenil el padre es el progenitor afecto. Pasemos a los métodos de diagnóstico. Como cualquier enfermedad que requiera la atención de un especialista, el diagnosticar esa enfermedad es un proceso al que tiene que llevarse con cuidado, certeza y celeridad. El diagnóstico se basa inicialmente en manifestaciones clínicas compatibles en un individuo con un progenitor con Huntington probado, o sea, el primer paso es averiguar si el padre tiene dicha enfermedad, y se confirma con pruebas de ADN. Se ha codificado el diagnóstico presintomático en las guías de la Asociación Internacional del Huntington y del Grupo de Investigación de la Federación Mundial de la Neurología, pero esas pruebas no se realizan en pacientes en riesgo menores de 18 años. Al ser una enfermedad genética, se podría pensar en la aplicación de un análisis genético prematuro, pero es irrigado por la estigmatización psicosocial que podría afrontar el niño, y también está la posibilidad de una incorrecta lectura respecto a la enfermedad. Eso sí, cuando un paciente es diagnosticado con Huntington, el que los familiares directos, progenitores, hermanos, hijos, se hagan pruebas genéticas es un proceso recomendable. Pero claro, todo esto genera estrés y ansiedad, entendibles y naturales. Ahora, con eso podríamos empezar a hablar del duelo que significa para toda una familia esa clase de diagnósticos. Pero esta no es la materia, solo ténganlo en consideración, así que avancemos al diagnóstico diferencial. Los diagnósticos diferenciales son las otras probabilidades de enfermedad, antes de asegurar que es Huntington, y entre esas enfermedades podemos mencionar a la ataxia espinocerebelosa tipo 2, que es una degeneración hereditaria de las células que componen el cerebro, creando una pérdida en el equilibrio y un control muscular deficiente que provoca que los movimientos voluntarios sean torpes, haciendo a esta ataxia el causante de la coria, la distonia y la demencia. También podría ser una atrofia dentato-rubropalidoluciana, que es un subtipo común de ataxia cerebelosa autosomática dominante tipo 1. Aquí se hará una pausa y se explicará que autosomático significa que el gen en cuestión se encuentra en uno de los cromosomas numerados o no sexuales, y paréntesis del paréntesis. Sobre este término, cromosoma sexual, en otro video se explicará cómo esta simplificación de la enseñanza de la biología nos ha traído generaciones de transfobia y narcisismo de intelectualismo superficial. Ahora, dominante significa que una sola copia del gen con la mutación de uno de los progenitores es suficiente para que el trastorno se manifieste.
Entonces, esta ataxia que daña al cerebro, que viene de un cromosoma sexual que proviene de uno de los progenitores, se caracteriza por movimientos involuntarios, ataxia y epilepsia, trastornos mentales, declive congénito y anticipación prominente. Y este atrofio incluye epilepsia mioclónica, o sea, contracciones rápidas y breves de músculos corporales que en general se producen a la vez en ambos lados del cuerpo durante escasos segundos. Otra causante de la coria podrían ser las enfermedades sistémicas o de causas iatrogénas, o sea, efectos secundarios inevitables por un proceso médico destinado a curar o mejorar alguna otra patología. También pueden ser consideradas la coria Sydenham o la coria postestreptocócica, la que es una afección a los riñones que se cree que es una respuesta inmunitaria a una infección anterior y que todavía está presente en muchas partes del mundo. Entonces, después de todo ese proceso de confirmación de la enfermedad, pasemos al siguiente apartado. El manejo y tratamiento. En el caso de que sí sea la enfermedad de Huntington infanto-juvenil, podríamos dividir a los pacientes en dos grupos. Como se dijo, con más de 36 repeticiones es probable que aparezcan síntomas en la juventud, pero con más de 55 es casi seguro que la enfermedad se verá antes de los 20 años. El asunto ahora es ver cómo se expresará la enfermedad, pero de nuevo, como ya se dijo, no es seguro el saber esto, pero los estudios muestran una tendencia de que si hay menos de 80 repeticiones, posiblemente habrá torpeza, seguido de movimientos involuntarios y comportamientos obsesivos. En cambio, si hay más de 80 repeticiones, los primeros síntomas serán la dificultad de caminar, el desarrollo de la comunicación tardío y la epilepsia. Pero después, casi todos los niños estudiados con esta enfermedad desarrollaron rigidez y lentitud de movimiento, y sin importar si son de uno u otro grupo, 1 de cada 10 presenta problemas de equilibrio y coordinación. Referente a un estudio de 36 infantes con Huntington en Italia, a 4 niños con más de 80 repeticiones se les practicó una resonancia magnética, la que mostró adelgazamiento en las partes profundas del cerebro, como ocurre con los adultos, pero sin ninguna degeneración en ningún otro lugar, como en la corteza de la superficie del cerebro, que también es dañada en los adultos con la enfermedad. Por otro lado, no se examinaron niños con menos de 80 repeticiones, así que de esta variante no hay datos aún. No hay tratamiento curativo disponible en la actualidad, solo sintomáticos y paliativos. Su manejo debe ser multidisciplinario y se basa en mejorar la calidad de vida. La coria puede tratarse con bloqueadores de receptores de dopamina, que el nombre es muy obvio, estos bloqueadores impiden que el receptor se active y reciba la dopamina y continúe todo el proceso que conlleve esa sinapsis en específico. O también se puede tratar con agentes depletores de dopamina, como la tetrabenazina, la que es una depresión presináptica de la dopamina y otras moaninas, como la serotonina y noradrenalina, en el sistema nervioso central, generando una depresión secundaria de la dopamina, o sea, no directa. Ninguno de estos medicamentos ha sido aprobado oficialmente para su uso en niños, pero se prescriben como tratamiento en los síntomas principales de la enfermedad. Se han hecho intentos, pero sin éxito, con medicamentos para tratar la hipocinesia, o sea, la disminución o lentitud de los movimientos de la musculatura corporal. Se recomienda también una atención paramédica con terapia del habla, ocupacional y física, y una ayuda psicológica para el paciente y la familia. En esto se pueden incluir técnicas para el control y gestión del comportamiento para mejorar los trastornos comportamentales, la rehabilitación neurocognitiva para mejorar la memoria, atención y procesos ejecutivos, la fisioterapia para mejorar la coria, la rigidez, la ataxia y problemas de deglución, también la logopedia para los trastornos del habla, la terapia ocupacional para mejorar habilidades en la vida diaria, técnicas de alimentación, etc. Todos los avances que se han hecho en este apartado son de igual modo de esta índole, de carácter paliativo y la búsqueda de una mejor calidad de vida para el paciente. Referente a su pronóstico, la progresión de la enfermedad conlleva una completa dependencia de la vida diaria, lo que da lugar a que los pacientes requieran cuidados de tiempo completo, hasta finalmente su muerte. La causa más común de fallecimiento es la neumonía. La dificultad de esto es que no puede haber centros que atiendan a esos pacientes en lugares específicos, porque un paciente normalmente está geográficamente muy alejado de otros, por la misma prevalencia de la enfermedad. Y esas atenciones para los pacientes van a terminar siendo muy caras para la familia si se buscan cubrir de forma particular. Un adulto con Huntington podría vivir, dependiendo de la fuente que se consulte, de entre 5 a 25 años. La enfermedad de niños avanza casi al doble de rápido que en adultos y sobreviven solo la mitad de años, o sea, de más o menos 2 a tal vez 15 años. Y los niños con más de 80 repeticiones sufren una enfermedad aún más agresiva y solo una quinta parte de ellos tienen una esperanza de vida similar a la ya mencionada. Para finalizar, por el momento sería todo. En el siguiente video hablaremos del síndrome Lesch-Nyhan y cómo la falta de la enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa relacionada con el control del ácido úrico de una forma misteriosa hace que te coman los dedos.